Hermanos, buenas noches. Qué bueno que podemos continuar con nuestro estudio del libro de los Salmos. Y bueno, aunque en esta ocasión, debido a los problemas con la cobertura o la red, una vez más, pues tendremos que tener nuestro estudio de manera grabada. Esperamos que para la próxima semana ya tengamos la posibilidad de tener la transmisión en vivo y en directo. Quiero agradecer al Señor por este equipo que está aquí detrás de mí, que han hecho todo lo posible, pero sencillamente este problema está más allá de nosotros. Bueno, vamos entonces, por favor, a aprovechar el tiempo y a estudiar juntos la palabra de Dios. Así que le pido que me acompañe en oración. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos pedirte por el ministerio del Espíritu Santo. Te queremos pedir que Él obre tanto en aquel que enseña como aquel que también escucha y también aprende. Señor, queremos pedirte que todos nosotros podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en las sesiones anteriores nos ocupamos de algunos asuntos introductorios. Como usted recordará, estos asuntos introductorios son asuntos básicos con respecto al libro de los Salmos. Asuntos tales como el trasfondo, la autoría, la estructura, etcétera, etcétera. Pero también nos dimos a la tarea de entender las dinámicas de la poesía hebrea. Y todo esto con el propósito de enriquecer nuestra lectura y nuestra interpretación de los Salmos. En esta lección, entonces, trataremos de responder a una pregunta. Permítame poner esta pregunta allí para usted en pantalla. La pregunta de la que nos vamos a ocupar esta noche es la siguiente: ¿por qué nos dio Dios el libro de los Salmos? Y esta pregunta ha sido respondida en una variedad de maneras. Por ejemplo, hay quienes dicen que el libro de los Salmos fue dado por Dios para servir como una especie de himnario para el culto público de adoración. Es decir, que el libro de los Salmos fue dado para ser usado en la adoración pública. Por otro lado, hay quienes consideran que el libro de los Salmos es un libro devocional para ser usado de manera personal y de manera privada en el culto personal, en la devoción privada. Bueno, es claro que muchos de los salmos individuales fueron usados en la adoración pública, como lo vemos en 1 de Crónicas 16, 7 al 25, donde se combinan los salmos 105, Salmo 96 y Salmo 106. Sin embargo, mientras que ese es el caso, mientras que eso es verdad con respecto a salmos individuales, debemos reconocer que quizá no haya sido el caso con respecto al libro como un todo. Entonces, ¿cómo podemos descubrir el propósito del libro de los Salmos? Bueno, como lo sugiere el doctor Mark Futaro, podemos reconocer el propósito de un libro moderno cuando miramos su introducción. Vaya, pero la pregunta sería, ¿tenemos una introducción al libro de los Salmos? ¿El libro de los Salmos incluye una introducción? Efectivamente, así es. Como vimos en nuestra primera lección, los Salmos 1 y 2 fueron puestos al principio del libro de los Salmos precisamente para servir como una introducción. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay varios indicadores que nos hacen concluir que ese es el caso. Bien, primero que nada, los Salmos 1 y 2 forman una unidad. Por ejemplo, la primera palabra en la primera línea poética del Salmo 1 es bienaventurado, y la primera palabra en la última línea poética del Salmo 2 también es bienaventurado. Esto es un detalle que debemos observar con cuidado. Vamos a verlo ahora.
debe aparecer en este momento en su pantalla esta diapositiva. Vamos a ver, por favor. Bien, dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón, note usted, ahí está, bienaventurado el varón, etcétera, pero también note usted esa palabra que aparece en el Salmo 2, versículo 12, es decir, el último versículo del Salmo 2. Bueno, como vimos en una lección pasada, repetir la misma palabra al principio y al final de una unidad literaria es una técnica muy común en la poesía hebrea que se llama inclusio o inclusión. Esta repetición tiene el propósito de indicar que todo el material que se encuentra en medio es precisamente una unidad. Y en ese sentido, bueno, tenemos la repetición de las palabras, permítame ponerlas allí, camino. Bueno, ahí no va a aparecer, le iba yo a poner el hebreo, pero no reconoce la otra computadora pues las letras en hebreo. Bien, en ese mismo sentido tenemos la repetición de las palabras camino, senda y perecer al final del Salmo 1, en donde, vaya, su uso tiene que ver con aquellos que no viven de acuerdo al camino del Señor, y también al final del Salmo 2, en donde esas palabras se refiere a todo aquel que rehúsa someterse a la autoridad del ungido del Señor. Las palabras camino o senda en la Reina Valera y perecer se repiten al final del Salmo 1 y también se repite, por supuesto, en el Salmo 2 al final. Bien, nótelo usted allí, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, en el Salmo 1:6. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Noten ustedes las palabras perecer, como aparecen allí en ambos salmos. Pues todo esto nos indica que, por supuesto, estos dos salmos constituyen una unidad literaria. Bien, entonces no solamente estos salmos forman una unidad, sino que están separados. Ahí están las también palabras clave. Perdón, antes de continuar, déjeme señalar ese asunto de las palabras clave, pero voy a regresarme aquí, porque estos salmos que forman una unidad también están separados de los salmos que le siguen. Como vimos nosotros en la primera lección, los salmos 1 al 41 constituyen el libro 1, ¿sí?, que es el primero de los 5 libros del Salterio. Ahora bien, los salmos 3 al 41 incluyen de David en su título. Hay sus excepciones, de hecho son 2 excepciones, es decir, los salmos 10 y 32. Con respecto al Salmo 10, es posible argumentar de manera muy convincente de que los Salmos 9 y 10 originalmente eran una unidad. En cuanto al Salmo 32, debemos observar que no tiene título. Sin embargo, no hay título tampoco en el Salmo 33, pero si usted va a su Biblia y lee usted el final del Salmo 32, usted encontrará esta frase que dice: alégrense en Jehová, o alegraos en Jehová y gozaos justos. Nótelo usted, por favor, y dice: y cantad con júbilo todos ustedes o todos vosotros los rectos de corazón. Pero también lea, por favor, el primer verso del Salmo 33, y allí usted leerá lo siguiente: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y notará entonces usted que estos 2 salmos han sido unidos por la repetición de palabras clave como Jehová o el Señor, ustedes justos, alegraos, por mencionar estas 3. Así que para todo propósito práctico se puede decir que los salmos 3 al 41 son de David. Ahora bien, si usted se fija muy bien, regresando a los salmos 1 y 2, si usted se fija muy bien, notará que los salmos 1 y 2 no tienen de David en su título. Bueno, salmos como estos
se conocen como salmos huérfanos, ¿sí? Debido a que no tienen título. Mientras que repeticiones clave sirven para unir ambos salmos, la carencia de títulos los separa. Los siguientes salmos, como ya vimos, son salmos de David. Así entonces los salmos 1 y 2 están separados del resto de los salmos del primer libro, es decir, salmos desde el 1 al 41. Y entonces salmos 1 y 2 han sido puestos juntos para servir como una introducción al libro. Nada más le pongo aquí estas palabras claves también que encontramos en el libro de los Salmos. Note usted, por favor, que allí se nos dice que hay un juego de palabras muy interesante. En el Salmo 1:2 algunas personas meditan, mientras que en el Salmo 2:1 algunas personas traman. Nótelo usted, ahí están los versículos. Bueno, y ya como le había mencionado hace un momentito, ahí tiene usted estos datos. Hubo un problemita aquí con el PowerPoint, pero bueno, ahí está. Bien, lo que yo le venía diciendo hace un momento. Así que vamos a ver entonces. Bueno, hasta ahí. Bien, con todo esto en mente, estamos listos para explorar el rol específico al que sirve cada uno de estos salmos, es decir, los salmos 1 y 2. Y en esta lección nos vamos a enfocar en el primero de ellos, es decir, el Salmo 1, mientras que haremos lo propio con el Salmo 2 en una lección futura. Bueno, como veremos entonces, y como lo sugiere el doctor Mark Futaro, el Salmo 1 nos enseña que, ¿qué es lo que nos enseña el Salmo 1? Que el libro de los Salmos es fundamentalmente un manual para la vida abundante, experimentada a través de una vida piadosa. El título de esta lección, como usted puede ver, es el libro de los Salmos como instrucción. Ya abundaremos más al respecto en las próximas semanas. Sin embargo, le quiero decir que desde el principio nosotros notamos que el propósito del libro de los Salmos es enseñarnos, es instruirnos acerca de qué. Bueno, el libro de los Salmos nos enseña que el libro es un manual, es fundamentalmente un manual para la vida abundante experimentada a través de una vida piadosa. Ahora bien, ¿por qué decimos que el libro de los Salmos es un manual para la vida abundante? ¿Por qué? ¿Qué hay en el texto que nos lleva a esa conclusión? Bueno, hay dos factores clave que resultan en tal entendimiento del libro de los Salmos. El primero, como usted puede observar, es un cuadro, un retrato de bienaventuranza pintado por el autor del Salmo 1. Y el segundo es la promesa de prosperidad o éxito que encontramos en el centro del poema, como veremos la siguiente semana. Así que comencemos entonces con este primer punto, es decir, no le haga caso a esas letras ahí que salieron, porque no puede traducir correctamente la computadora, no puede interpretar las letras en hebreo, no sabe hebreo esa computadora. Mi computadora tiene estas fuentes, pero bueno, estamos usando otra computadora, así que no le haga caso a eso que está allí. Bueno, bien, hablemos de un cuadro de bienaventuranza. La primera palabra del Salmo 1, es decir, bienaventurado, es la palabra clave del Salmo. Y esta palabra, y ahí debería aparecer el hebreo, es la traducción del hebreo Ashrei, ¿sí? Ashrei, ahí está para usted, transliterado de una manera pues bastante sencilla. Sin embargo, esta palabra Ashrei es diferente a la palabra Barak, ¿sí? La palabra Barak, la cual usualmente es usada para referirse a Dios bendiciendo a su pueblo, como por ejemplo en el Salmo 5:12, y también se usa para referirse a gente bendiciendo a Dios, como en el caso de Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, como usted recordará. Bueno, la palabra bienaventurado, ahí debería aparecer, entonces
no alcanza a traducir, a transliterar esto. Pero bueno, la palabra bienaventurado entonces, es importante que usted note esto, como se usa en el Salmo 1, no es una palabra que usamos en nuestro español moderno. Así que uno debe preguntarse en primer lugar, ¿qué quería decir esa palabra en el mundo del salmista? Bueno, para ello entonces podemos notar que bienaventuranza es lo opuesto de perecer. Note usted, por favor, que la primera palabra del Salmo 1 es bienaventurado y la última palabra es perecer. Por favor, tenga su Biblia, note usted esta observación que es importante, no solo interesante, sino que es muy importante. La primera palabra del Salmo 1 es bienaventurado y la última palabra del Salmo, bueno, al menos en el hebreo, es perecer, ¿sí? Mas la senda de los malos, dice la Reina Valera, perecerá. Bueno, el salmista ha colocado a propósito estas dos palabras como los dos polos opuestos para enseñarnos prácticamente que ambos términos son opuestos en significado. Y un detalle del hebreo que es muy útil, bueno, ahí está, quiero ilustrar para usted, un detalle del hebreo que es muy útil, otra vez ahí, perdone usted eso que no pudo hacer la computadora. Bueno, un detalle del hebreo que es muy útil es que la palabra hebrea ashrei, que quiere decir bienaventurado, comienza con la letra Aleph, que no es lo mismo que A en nuestro alfabeto. La primera letra del alfabeto hebreo se llama Aleph y tiene un sonido gutural realmente. Y la palabra hebrea toveit, que quiere decir perecer, comienza con la última letra del alfabeto hebreo que es Tov. Bueno, entonces uno no puede menos que concluir que la intención del poeta era mostrar que estos dos conceptos, es decir, bienaventuranza y perecer, son totalmente opuestos. Y es importante señalar que esta técnica se usa en el Salmo 112, por ejemplo, donde allí nosotros encontramos la misma dinámica en el uso de las palabras bienaventurado y perecer. Así entonces, ¿qué es bienaventuranza? Bueno, en términos del Salmo 1, es lo opuesto de perecer. Pero también notamos que el salmista nos muestra que bienaventuranza también, bienaventuranza, no está cambiando aquí, vamos a ver, ahí está, es como un árbol. Bienaventuranza es como un árbol. Note usted que el Salmo 1 contiene dos símiles contrastantes. ¿Qué es un símil? Lo vimos en la sesión pasada. Es una figura literaria o retórica, una imagen poética que tiene el propósito de comparar. Y esta comparación es explícita por el uso de la palabra como. Así entonces, aquí en el Salmo 1 encontramos dos símiles contrastantes. Algunas personas son como el tamo y otras personas son como árboles. Bueno, hablando entonces del tamo, bueno, el tamo es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la pelusa que se desprende del lino, del algodón o de la lana, o el polvo o paja muy fino de varias semillas trilladas, como usted puede ver en la ilustración, como por ejemplo el trigo, el lino y otros más. El tamo tiene dos características importantes. La primera la está usted viendo ya allí. Bueno, el tamo se esfuma, se desvanece, desaparece, es llevado al olvido por el viento. Es por eso que el verso después de este símil dice, cuando habla de los malos, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Luego dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero también notamos,
que hay otro aspecto aquí. El tamo no sirve para nada. En este salmo, perecer es esfumarse y no servir para nada. Por lo tanto, la línea poética final en el verso 6 pudiera traducirse como: la senda de los malos llegará a la nada. Una vez más, Salmo 1:6, quizá una mejor traducción sería: la senda de los malos llegará a la nada o llegará a ser nada. Pero bueno, en contraste, ¿verdad? Bueno, antes de señalarle esto, así como perecer es lo opuesto de bienaventuranza, también bienaventuranza es lo opuesto de tamo. Bienaventuranza es como un árbol, y en contraste con el tamo, un árbol tiene dos características que usted observa allí, que entran en juego en esta imagen. ¿Cuáles son? Ahí las tiene. Un árbol perdura. Por supuesto, cuando el viento sopla, acabamos de pasar por unas tormentas tropicales aquí en nuestra ciudad y en nuestro estado. Cuando el viento sopla, pues un árbol puede mecerse y puede inclinarse, pero un árbol sano, un árbol fuerte, casi siempre va a soportar el embate del tiempo, va a perdurar, puede doblarse, pero no es movido. A veces la intensidad del viento es tan fuerte que sí logra derribar muchos árboles, pero normalmente los árboles resisten sin moverse. Un árbol también produce, como dice el Salmo 1, dice que el árbol da su fruto en su tiempo. Entonces, estos dos símiles añaden a la imagen de bienaventuranza, le añaden riqueza. Bienaventuranza no es vivir una vida que se desvanece en el aire, una vida que finalmente resulta en nada. No, por supuesto, por lo contrario. Bienaventuranza es una vida productiva, que hace una diferencia que perdura, y lo que es más, una diferencia eterna. Bueno, también notamos que bienaventuranza, y no está cambiando aquí, permítame usted. Bienaventuranza es, ya regrese por favor. Bueno, voy a regresar, aquí está. Ahí está. Bienaventuranza es lo mismo que felicidad. No es fácil encontrar una palabra en el español para traducir la palabra hebrea ashrei o bienaventurado. Esta palabra bienaventurado no es una palabra que se usa en conversaciones cotidianas, en conversaciones ordinarias. Quizá verdaderamente feliz o aún dichoso, como traduce la Reina Valera algunas veces, la palabra ashrei, quizá sería la mejor traducción para este término, para este vocablo hebreo. Y bueno, esto es por las siguientes dos razones. La propuesta de que una mejor traducción sería verdaderamente feliz, o la mejor traducción sería dichoso, verdaderamente feliz, obedece a dos razones. ¿Cuáles son estas? Bueno, en primer lugar, felicidad es la palabra que los principales diccionarios hebreos usan para traducir la palabra ashrei. Bueno, pero por otro lado, en segundo lugar, felicidad es lo que la gente busca. Si somos honestos, felicidad está en la cima de lo que nosotros queremos en la vida, por supuesto. Y no hay nada de malo con esto, porque Dios nos creó para ser felices. Mire cómo lo pone el Catecismo Infantil, cuando en su pregunta 21 dice: ¿en qué estado creó Dios a Adán y Eva? Dios los creó santos y felices. Note cómo responde el Catecismo. Dios los creó no solamente santos, pero también los creó felices. Y lo que es más, cuando Isaías describe la restauración de Jerusalén, usted recordará que felicidad era una de las palabras, felicidad plena, era una de las palabras que describía la vida en Edén, pero por causa del pecado, bueno, el hombre entonces sufre maldición, y entonces el pecado vandalizó pues la armonía perfecta de la creación, y así entonces felicidad ya no es una palabra que describa la existencia de la vida humana fuera del Edén. Pero cuando Isaías describe la restauración,
sobre todo la restauración de Jerusalén, usa estas palabras. Dice en Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Huerto de Jehová, una posible alusión a Edén. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Bueno, Edén, como le decía, fue un lugar de alegría y gozo ininterrumpidos. Anhelamos ser felices. ¿Por qué anhelamos ser felices? Porque en el fondo de nuestras almas hay un sentido de que fuimos creados para ser felices. Que fuimos creados para ser felices. Y esto es lo que quería decir en parte, por lo menos, Blaise Pascal, cuando habló de que los seres humanos viven con ese síndrome, que él llamaba así, el síndrome del príncipe desheredado. Es decir, vivimos con un sentido de que perdimos algo que alguna vez tuvimos. Bueno, ¿en qué sentido entonces se usa la palabra felicidad? Pues un significado de felicidad es un estado de bienestar, ¿okay? Un estado de contentamiento, gozo, para acabar pronto. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define felicidad así: estado de grata satisfacción espiritual y física. Bueno, felicidad en este sentido es como el libro de los Salmos usa la palabra hebrea ashrei. Y bueno, hace un momento nosotros notamos cómo el Salmo 112, también usa el contraste entre bienaventuranza y perecer. Vamos a ver entonces esto. El Salmo 112 nos provee una breve y por ende no exhaustiva descripción de bienaventuranza. Vea usted allí: aleluya, o alabado sea el Señor, o alabad al Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora bien, los siguientes versículos del Salmo describen la naturaleza de esa bienaventuranza y la describen en términos de bienestar. Y bueno, esta descripción de bienestar tiene que ver con 5 áreas significativas de la vida. Vea usted. Primero que nada, bienestar en la familia. Dice el Salmo, su descendencia, Salmo 112 por cierto, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bueno, la palabra poderosa allí en este salmo, en esta línea poética del Salmo 112, pudiera ser traducida como guerrera o como guerreros. Bueno, estos hijos, la descendencia de este hombre, en el Salmo 112, este hombre que se describe como bienaventurado, bueno, él goza de bienestar en la familia. Y sus hijos entonces son representados como poderosos guerreros, victoriosos en toda la vida. Por eso la Nueva Traducción Viviente, como usted nota, traduce: sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Bueno, hermanos, este es el deseo de todo padre. Nosotros queremos ver a nuestros hijos prosperar, queremos ver a nuestros hijos tener éxito. No los enviamos a la escuela, no los enviamos a practicar deporte. Vaya, no les instruimos en la vida cristiana para que ellos fracasen. Nosotros queremos verlos prosperar, queremos verlos tener éxito. Bueno, ahora bien, nuestros hijos experimentan esta bendición de bienestar porque, como lo dice el Salmo, cada generación de los rectos será bendita. ¿Sí? Cada generación de los rectos será bendita. Otra manera de traducirlo. Es importante notar, sin embargo, que la palabra bendita en esta línea poética no es ashrei. No es ashrei, sino que es una palabra relacionada con el nombre hebreo Baruch y significa ser empoderado. Bueno,
En particular significa ser empoderado por Dios y ser capaz de hacer todo aquello para lo que Él nos ha creado y redimido. Y este empoderamiento es para cada generación que camina en los caminos del Señor, valga la redundancia. Pero este bienestar, ¿sí?, esta naturaleza de bienestar de la bienaventuranza, bueno, también se experimenta en las finanzas. Dice el Salmo en el versículo 3, Salmo 112, versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa. Bueno, usted se preguntará por qué está la cita de Ezequiel allí. Por la siguiente razón. Así como el Edén era un lugar de felicidad, también era un lugar de abundante riqueza. Y Ezequiel 28:13 de manera poética describe el jardín de Edén como un lugar donde había toda clase de piedras preciosas, ¿sí? Y describe algunas de ellas, enlista, mejor dicho, algunas de estas: cornalina, rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli. Por cierto, si usted ha oído la frase que el que quiera azul celeste que le cueste, bueno, el lapislázuli era un elemento que era usado por algunos pintores, pero era muy caro, así que aquella persona que encargaba una pintura y quería el cielo azul, pues le costaba mucho. Entonces aquí se menciona el lapislázuli, turquesa, esmeralda, entre otras piedras preciosas. Bueno, en el mismo sentido, Juan describe los nuevos cielos y la nueva tierra, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, como un lugar de incomparable riqueza. Note usted la descripción de Juan: la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Y lo que es más, hermanos, la Biblia nos dice que en el tiempo entre Edén y la Nueva Jerusalén, la riqueza no es una maldición necesariamente, porque de hecho, como lo dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bueno, sin embargo, aquí debo notar algo muy importante. Es muy importante señalar que la Biblia nos enseña que la riqueza debe ser disfrutada y debe ser compartida, como Pablo lo dice en 1 de Timoteo 6:17 al 18. También la Biblia nos advierte, si bien nos enseña que podemos y de hecho debemos disfrutar las bendiciones materiales, inclusive la riqueza que Dios nos pudiera dar, bueno, al mismo tiempo la Biblia nos advierte, subrayo, nos advierte en contra de amar las riquezas y de poner nuestra confianza en ellas, es decir, hacer de ellas algo último o el fin, o un fin si usted lo prefiere, o más precisamente hacer de ellas la meta o fin de nuestras vidas, como Pablo nos advierte en 1 de Timoteo 6:9 al 11 y también 17. Bueno, me parece que aquí es necesario pausar por un momento para abordar la dificultad que los cristianos, bueno, que algunos cristianos hemos tenido con respecto, yo diría la mayoría de los cristianos hemos tenido con respecto al asunto de la prosperidad en general y la prosperidad económica en particular. Bueno, los cristianos hemos tendido a ir a dos extremos que ilustro de esta manera. Bueno, por un lado, sobre todo los cristianos en la tradición reformada, nuestra tradición aquí en la Iglesia Jesús,
pues podemos caer en el extremo de pensar que la prosperidad no debe ser buscada, y lo que es más, que la prosperidad, no solamente no debe ser buscada, sino como algunos que van a un extremo más radical dicen, nosotros no debemos buscar la prosperidad porque se afirma que la negación del placer es una marca distintiva de la verdadera piedad, como lo fue el caso aparentemente entre algunos de los puritanos. Es decir, no debemos buscar una vida ostentosa o una vida... déjeme regresar, para ponerlo de otra manera. No debemos nosotros buscar placeres, no debemos buscar riquezas, no debemos buscar nada de esto, ¿no? La verdadera piedad consiste en la negación del placer y vivir pues una vida, dirían algunos, de pobreza o de simpleza, si usted quiere, en el sentido económico. Le repito, esto es un extremo al que se puede llegar, pero en general los reformados tenemos problema porque nosotros afirmamos con absoluta devoción que el fin principal del hombre, como lo dice el Catecismo Menor en su primera pregunta, por cierto, el Catecismo Menor de Westminster, el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios. Y mientras que esto es cierto, debemos notar que la respuesta de la primera pregunta o a la primera pregunta del Catecismo Menor continúa, no se detiene allí, y entonces añade, el fin principal del hombre es glorificar a Dios, pero añade y gozar de Él para siempre. Bueno, como muchos saben, John Piper ha ofrecido un correctivo a esa falsa noción de piedad al ofrecer su propia versión de esa respuesta del catecismo. Piper dice que el catecismo pudiera leerse así más o menos. El fin principal del hombre es glorificar a Dios al gozar de Él para siempre. Y esto en esencia es precisamente, digamos, el centro de su tesis fundamental, de su llamado hedonismo cristiano. Y este hedonismo cristiano, según Piper, o de acuerdo a Piper, sostiene que Dios, ahí debe aparecer ahora en pantalla, Dios es más glorificado, ahí está, perdón, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Así lo pone John Piper. Bueno, en otras palabras, glorificar a Dios y gozar de Él no se oponen, no son mutuamente excluyentes, sino que van de la mano. Pero es posible que, como todo correctivo, esta tesis corra el peligro de ir al otro extremo. Pero Piper nos ha hecho un gran favor al recordarnos que el disfrutar y gozar de Dios no son en esencia pecaminosos, y el disfrutar y gozar de las bendiciones que Dios nos da no es necesaria o inherentemente, algo malo, algo pecaminoso. Como decía alguien en broma, ¿no? Bueno, este helado sabe tan rico que debe ser pecado. No, en realidad no. Dios nos da todas las cosas, dice el apóstol Pablo, para que las disfrutemos. Pero quizá la renuencia que muchos reformados tenemos es lo que se ilustra en esta diapositiva anterior. Es precisamente el otro polo, el otro extremo al que cristianos han tendido a ir. Y es, el llamado evangelio de la prosperidad. Precisamente la renuencia que muchos reformados tenemos a considerar que está bien ser prósperos. Es que nosotros queremos ser cautelosos y evitar caer en ese otro extremo, es decir, el llamado evangelio de la prosperidad.
que ha hecho, no necesito decirlo, pero lo diré de todas maneras, que ha hecho tanto daño al cuerpo de Cristo. No solamente porque en sí es una falsa enseñanza, sino también porque ha contribuido a que la iglesia, sobre todo la iglesia evangélica, tenga una mala reputación ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del mundo. Todavía anoche un alumno de Chile me comentó que en su país, tanto la iglesia romana, iglesia católica romana, como la iglesia protestante, tienen un estigma social, una mancha social. Y él lo resumió de esta manera. La gente dice que cuando vayas a la iglesia católica cuides a tus hijos por aquello de la pedofilia. Pero cuando vayas a la iglesia evangélica, cuida tus bolsillos. Y creo que tiene tristemente mucha razón. Y tenemos un serio problema de percepción, un serio problema de reputación debido precisamente a estos grupos que le han dado un mal nombre a la iglesia evangélica. Bueno, es muy importante entonces entender que mientras que la prosperidad, la cual incluye prosperidad económica o puede incluir prosperidad económica, es el ideal para el pueblo de Dios, ¿sí? Nunca, por favor, subrayo, nunca debe ser considerada como la norma para esta vida. Nunca debe ser considerada como la norma para la vida de este lado del Edén y de este lado del cielo o de la eternidad. Y es cierto, amados hermanos, que los libros de Salmos y Proverbios nos hablan principalmente o en gran medida de lo que debe ser en esta vida, del ideal de Dios para esta vida. Sin embargo, bueno, ¿qué es ese ideal? El ideal es que los justos prosperen y los malos sufran y sean castigados. Pero algunos salmos, como el Salmo 73 y los libros de Job y Eclesiastés, bueno, abordan la perplejidad que viene cuando lo que no es, mejor dicho, discúlpeme, cuando lo que es no es lo que debe ser, o lo que es no es lo que debe ser. Bueno, pongámoslo de esta manera. Vaya, nosotros a veces podemos enfrentar perplejidad cuando lo que es no es lo que debe ser y lo que debe ser no es. Y por razones desconocidas para nosotros, como en el caso del libro de Job, Dios decide a veces, ¿sí?, interrumpir ese ideal, el ideal de bienestar en la vida, en el caso de los justos, por supuesto, y permite que los justos atraviesen por sufrimiento en forma de dolor, pérdida, enfermedad, carencias, pandemias, etc. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. Bueno, en la Escritura encontramos un principio general, una respuesta, si usted quiere, general. Todo ayuda bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28 y 29. Dios ordena el sufrimiento en nuestras vidas para alcanzar su más grande propósito para nosotros. Y este es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Bueno, como notamos anteriormente, la agenda principal para nuestra vida es ser felices. Esa es nuestra agenda principal, es lo que buscamos más. Sin embargo, Dios tiene una agenda más grande, más alta, y esta es que seamos santos. Sin embargo, interesantemente, el ser santos nos llevará al verdadero gozo, aunque en esta vida temporalmente tengamos que atravesar por sufrimiento. Es muy importante entonces que entendamos que si bien el bienestar y la prosperidad, aún prosperidad económica, es parte de ese ideal de bienaventuranza para el justo, a veces Dios, para alcanzar sus propósitos, Él suspende ese bienestar, esa bienaventuranza en nuestra vida y nos permite atravesar por sufrimiento.
Ahora, si Dios le bendice con prosperidad y bienestar, proveyendo que usted está andando en los caminos del Señor, pues no siempre prosperidad es, y particularmente prosperidad económica, es una señal de que usted tiene la bendición de Dios. Pudiera ser lo contrario, ¿no? Que uno no está andando en los caminos del Señor y uno está teniendo riquezas malavidas, etcétera, etcétera. Bueno, pero proveyendo que usted está andando en los caminos del Señor, si usted es bendecido con prosperidad y eso incluye prosperidad económica, con gratitud disfrútela y también compártala generosamente. El apóstol Pablo enseña que los ricos, aquellos que han sido bendecidos con riqueza en la iglesia, deben verse a sí mismos como benefactores de la iglesia, como en el caso de Filemón, por ejemplo. Pero nunca usted haga de la prosperidad económica la meta última de su vida, el fin de su vida, y mucho menos ponga la confianza en las riquezas, como dice el Salmo 62. Bueno, seguimos adelante. También el Salmo 112 nos habla de la bienaventuranza en términos de bienestar espiritual. Note usted una vez más el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa, en la casa del hombre justo, y su justicia permanece para siempre. Ahora, inmediatamente después de mencionar riquezas, el salmista menciona justicia. Nótelo usted. El bienestar espiritual es un componente clave de la bienaventuranza. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, espiritual no se refiere a un área de la vida aislada de las demás, o sea, como tendemos a hacer mi vida espiritual y el resto de mi vida, ese dualismo, esa falsa dicotomía que nosotros trazamos y por la que vivimos. Bueno, no de acuerdo a las Escrituras. Nuestra espiritualidad, dice la Escritura, penetra y permea todas las demás áreas de nuestra vida. Y esa espiritualidad, es decir, esta justicia, tiene que ver con vivir una vida que guarda los principios de Dios, que los principios que Dios nos ha dado, hermanos, los principios que Dios nos ha revelado en su palabra. Y esta es la razón por la que el Salmo 1 dice que el bienaventurado se deleita y medita en la ley del Señor regularmente. ¿Por qué? Porque los bienaventurados, no son los que nunca pecan, sino los que procesan su pecado de acuerdo con los principios de Dios y por lo tanto experimentan perdón. Como dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El Salmo 112 menciona dos características de aquellos que viven en rectitud. Ellos son honestos, generosos y justos en su trato con los demás, de acuerdo a los versículos 4 y 5. La justicia de la que habla el Salmo no es un asunto que está aquí hoy y desaparece mañana, no. La verdadera espiritualidad se manifiesta en rectitud perdurable. No nada más de domingo o de lunes y para el martes ya vivimos de otra manera, no. Esta es una rectitud que se manifiesta día tras día en todas las áreas de la vida. Bueno, también el Salmo nos habla, el Salmo 112, de bienaventuranza en términos de bienestar en las emociones. Note cómo lo pone los versículos 7 al 8. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Bueno, por favor note usted que bienestar en las emociones significa que nosotros enfrentamos la vida como criaturas emocionales y que entonces expresamos todas las emociones que experimentamos en una manera que es productiva y saludable para nosotros y para los demás. Recordará usted que Calvino
describe el libro de los Salmos de esta manera. Calvino dijo que el libro de los Salmos es una anatomía de todas las partes del alma. Y él habló, por supuesto, de que los salmos expresan todos los dolores, tristezas, temores, dudas, esperanzas, preocupaciones y perplejidades y todas las demás emociones que agitan al hombre. Bueno, tomemos por ejemplo el temor por un momentito. Mientras que no tener temor y plena confianza quizá pudiera ser nuestra respuesta inmediata en algunas ocasiones, algunas, la mayoría no, cuando enfrentamos una situación peligrosa o una amenaza. Como usted sabe, no siempre es el caso. Pero mire lo que dice el Salmo 56:3. Dice así: pero cuando cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Así lo traduce el Salmo, la Nueva Traducción Viviente, pero note usted que dice ahí: en el día que temo, yo en ti confío, dice la Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. En ti pondré mi confianza. Bueno, hay ocasiones en las que tendremos miedo. Por ejemplo, durante esta temporada tenemos que aceptarlo. En mayor o menor medida hemos vivido con temor por este asunto de la pandemia. Y el temor no es infundado, pero a veces, hermanos, podemos caer nosotros en ser esclavos del temor. Y por supuesto, la Biblia nos dice con toda claridad que nosotros hemos recibido un espíritu de libertad para ya no ser esclavos otra vez del temor. No, nosotros se supone debemos llevar todo pensamiento y aún toda emoción cautivos a la obediencia a Cristo. Hay ocasiones en las que vamos a tener miedo, pero el reconocer ese temor y al confiar en el Señor, entonces nosotros podemos movernos del temor a no tener temor. Escuche a David nuevamente en el Salmo 56:4. En Dios alabaré su palabra, dice David. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, si parafraseamos esto y lo decimos de esta manera: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el COVID? Bueno, el COVID puede hacernos muchas cosas, nos puede hasta matar, por supuesto. Pero David nos habla del antídoto para ese temor. Nos dice que el antídoto es confianza en Dios, específicamente en la palabra de Dios. Note usted que David no dice que los justos son personas que podríamos describir como Juan sin miedo. No hay tal persona, pero él dice: en el día que temo, yo en ti confío, o cuando tenga miedo, pondré en ti mi confianza. ¿Y qué es lo que hará por el creyente el poner su confianza en el Señor, el tener confianza en la palabra del Señor? Bueno, lo que va a hacer es precisamente ayudarnos a ser libres de ese temor, ayudarnos a vencer el temor. Ahora, por supuesto, el bienaventurado, por la obra del Espíritu Santo, puede experimentar sus emociones como siervas y no como amas. Es decir, como decía hace un momento, ya nosotros no seremos esclavos del temor. Dicho sea de paso, hermanos, varios de nosotros en mayor o menor medida hemos sucumbido al temor. Somos esclavos del temor, no nos congregamos en la iglesia por temor, no somos hospitalarios por temor. Por supuesto que todo eso conlleva un riesgo, pero verdad sea dicha, corremos riesgo en todos lados. De hecho, quizá aunque nos digan lo contrario, el estar en la iglesia conlleva un riesgo menor que el estar en otros lados. En particular, nuestra iglesia ha hecho una inversión bastante fuerte y grande tanto en cuestiones de insumos para garantizar un ambiente lo más sano posible,
como también un esfuerzo humano. Hay varios hermanos que están sirviendo para garantizar un lugar lo más sanitizado y lo más seguro posible, pero últimamente tendremos que recordar que nuestro escudo no es el aislamiento, nuestro escudo no es el tapabocas, nuestro escudo no es el gel, nuestro escudo no es ni siquiera una vacuna cuando ésta sea aprobada y distribuida, quién sabe cuándo será esto. Nuestro escudo es el Señor y Él nos va a proteger. Y cuando Él decida retirarlo, pues Él tiene sus propósitos, amados hermanos, que pudieran ser desconocidos para nosotros. Pero lo que es verdad es que permítame decir, lo que quiero puntualizar es que no podemos vivir esclavizados al temor de o a COVID-19. No podemos vivir nuestra vida así, no podemos nosotros pausar nuestra vida entera, nuestra vida cristiana, por un temor desmedido a este virus SARS-CoV-2. Amados hermanos, ¿cuál es la alternativa? Sedarnos, mantenernos sedados hasta que haya una cura, que nos despierten cuando haya una cura, enclaustrarnos, no tener contacto con nadie. ¿Sería esa la única manera tal vez de garantizar que no hubiese un contagio? Bueno, personas enclaustradas aún así han fallecido, se han contagiado y fallecido, algunas de ellas como Yoshio, el famoso cantante setentero, ochentero, aquí en México, y otros más. Así entonces también, hermanos, no me malentienda, yo creo que debemos ser prudentes, debemos ser sabios, pero al mismo tiempo no sucumbir al temor. Dice su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Bueno, seguimos adelante. La quinta área de la vida donde se debe experimentar bienestar, si es que el ideal de bienaventuranza es lo que Dios quiere para nosotros, es en el cuerpo, bienestar en el cuerpo. El Salmo 112 no relaciona la bienaventuranza directamente con bienestar en el cuerpo, pero el Salmo 32 sí lo hace. Como vimos, el Salmo 32 comienza con la bienaventuranza del perdón de pecados, ¿sí? Pero luego entonces, en los versículos 3 y 4, David describe su experiencia cuando él rehusó tratar con su pecado de acuerdo a los principios de Dios. Note cómo lo dice allí poéticamente: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, aquí nosotros vemos un cuadro de la ausencia de bienestar en el cuerpo debido a pecado no confesado. Esto pudiera ser el caso, no siempre, hermanos. Vaya, no toda enfermedad es producto de algún pecado no confesado, pero la Biblia nos dice que la falta de confesión puede manifestarse físicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una unidad, cuerpo y espíritu, y lo que afecta a uno afecta a lo otro, de manera que cuando andamos mal espiritualmente, y en este caso por causa de un pecado no confesado, pecados no confesados, esto puede somatizarse, esto puede, como dice la palabra de Dios, no solamente somatizarse, sino que Dios puede infligir castigo físico, no siempre, pero Dios lo puede hacer. Dios puede disciplinar y corregir, como en el caso de David, como él lo señala aquí. Él fue corregido y disciplinado por Dios al ser herido y al ser lastimado. Pero, note usted también algo muy importante. La misma idea que encontramos aquí en el Salmo 32, 3 y 4, en particular, pero de manera más específica, la misma idea que encontramos nosotros en el Salmo 32, versículos 1 y 2, cuando David dice que cuando él confesó su pecado, Dios le perdonó. Y entonces David habla de bienaventuranza, bienaventurado el varón cuyo pecado ha sido perdonado. Y esa bienaventuranza muy probablemente incluía restauración de salud. Como le decía, la misma idea está presente en Job 5, 17 al 8, cuando Job dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios
castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Ciertamente David fue corregido, fue disciplinado por Dios al ser herido y lastimado, pero el Señor vendó sus heridas, ¿no es cierto? Y sus manos le curaron, ¿no es cierto? Considere usted lo que el Salmo 103, versículo 3 dice. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, afirma este salmo. Y por supuesto también la misma idea aparece en el Nuevo Testamento en el libro o la carta de Santiago, el hermano del Señor. Aquí no tengo esta cita, pero le voy a poner una más en un momento. En Santiago 5:13 al 16, me regreso aquí, Santiago 5:13 al 16, leemos nosotros. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos a otros por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que es más, note usted, ahí Santiago está haciendo esta liga que a veces pues se puede encontrar en la vida, ¿sí? De que enfermedad puede ser una consecuencia o puede ser la disciplina del Señor por causa de pecado. No siempre es el caso, no toda enfermedad, no me vaya usted a malentender, ¿sí? Pero a veces ese puede ser el caso. Y cuando Dios perdona, viene restauración física. En la mayoría de los casos, por no decir todos. Es cierto que a veces vamos a tener que sufrir las consecuencias de una vida disipada, y esas consecuencias pueden ser corporales, físicas, y las llevaremos y lidiaremos con las consecuencias por el resto de nuestras vidas, pero a veces Dios elige restaurar por completo la salud de las personas. Él es soberano y Él decide cómo hacerlo. Bueno, para entonces concluir, el Salmo 144, 12 al 15 nos provee un hermoso resumen, aunque no comprensivo, de la bienaventuranza del bienestar. Dice ahí: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Y eso no tiene que ver nada más con el cuerpo, sino con bienestar, con la bienaventuranza en general. Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Este salmo, o al menos esta porción de él, describe el ideal para el pueblo de Dios. Describe lo que nosotros debiéramos experimentar, aunque recuerde, lo que es no siempre es lo que debe ser, y lo que debe ser no es. Bueno, por último, veamos que bienaventuranza es un tema clave en el libro de los Salmos. La posición de la palabra Ashrei, bienaventurado, al principio y al final de los Salmos 1 y 2 respectivamente, señala la importancia de la bienaventuranza en la teología del libro de los Salmos. Esta palabra ocurre 26 veces en el libro y se distribuye a lo largo y ancho, ¿sí?, de los 5 libros del Salterio, de los 5 tomos. Veamos unos ejemplos, un ejemplo por cada uno de estos tomos del Salterio, de estos 5 libros del Salterio. Libro 1, del libro 1, el Salmo 10, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Note usted allí Ashrei o bienaventurado. Libro 2, el Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, ¿sí? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bueno, libro 3, Salmo 84, 4 y 5. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
Del libro 4, el Salmo 106, versículo 3, dichosos, ashrei o bienaventurados, los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y por último, del libro 5, el Salmo 146, versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Permítame aquí, debo regresar acá. Libro 4. Sí, bienaventurados los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y el libro 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bueno, este breve recorrido por todo el Salterio nos muestra la importancia del tema de la bienaventuranza en la teología del libro de los Salmos. Es un tema central en la teología del libro de los Salmos. Bueno, como también lo indica lo siguiente, la primera palabra, cuando abrimos el libro de los Salmos, la primera palabra que vamos a encontrar en el libro de los Salmos es bienaventurado. Y eso nos debiera decir algo. Y ese es un tema clave, como hemos visto, que corre a través de todo el libro. El libro de los Salmos, entonces, hermanos, fue escrito, como decíamos al principio, para enseñarnos cómo experimentar la bienaventuranza de la que habla. El Salmo 1 dice, bienaventurado es aquel que se deleita en la Torá, en la instrucción del Señor, no nada más en la ley del Señor. Una mejor traducción, como dijimos al principio de nuestra serie, es instrucción. Bienaventurado es el varón, bienaventurado es la mujer también, que se deleita, que medita y se deleita en la instrucción del Señor. Entonces, el libro de los Salmos fue escrito para enseñarnos cómo experimentar la bienaventuranza de la que habla desde el principio en su introducción. Una vez más, lo primero que usted encuentra al abrir el libro de los Salmos es la palabra bienaventurado, y eso, como le decía, pues nos debe decir algo. Bueno, mientras que, creo que usted concordará conmigo que a menudo disfrutamos de esa bienaventuranza en diferentes y variados grados, ¿no es cierto? Y también la disfrutamos en diferentes áreas de nuestra vida. A veces disfrutamos nosotros bienaventuranza en un área y quizá no en otra. Mientras que el origen o causa de la falta de bienaventuranza puede rastrearse, muchas veces esta carencia es misteriosa. Vaya, una carencia que trasciende nuestro entendimiento y la sabiduría convencional, como es el caso del libro de Job, o como en el caso de Job, el personaje central del libro que lleva su nombre. Ahora, de hecho, el libro de Job nos muestra, prueba y nos muestra los límites de la sabiduría convencional. Hay cosas que no vamos a poder explicar, hermanos. Hay cosas de este lado del cielo que aparentemente no tendrán una explicación. Le digo, hay cosas de este lado del cielo y de este lado del Edén que no van a sanar hasta que el Señor venga. Y hay cosas que quizá no entendamos. Hay cosas para las cuales nunca tengamos explicación. Job nunca tuvo una explicación por parte del Señor. Sin embargo, él entendió que tenía que poner su boca sobre sus labios. Él dijo, me voy a callar, porque él entendió la verdad más fundamental de este universo. Y es esta: solo hay un Dios y tú no eres Él. Nos cuesta mucho trabajo aceptar esta verdad, pero el día que hagamos las paces con esta verdad fundamental, empezaremos a descansar. Es decir, vamos a descansar porque podremos confiar en Dios y dejaremos de compulsivamente tratar de controlar todo a nuestro alrededor, como quisiéramos hacer con esta pandemia. Así entonces, hermanos, a veces podemos nosotros determinar por qué no estamos disfrutando de esta bienaventuranza. Quizá no estamos andando rectamente, quizá estamos en desobediencia. Pero también, amados hermanos, hay veces que no hay una correspondencia entre no andar rectamente y lo que estamos experimentando, sino que a veces lo contrario es lo que sucede. A pesar de que estamos andando bien, como decía Job, yo no sé qué estoy haciendo mal, ¿sí? A pesar de que en buena conciencia podemos decir, bueno,
estoy andando fielmente, a veces Dios interrumpe esa bienaventuranza. Dios hace a un lado ese ideal porque Él tiene propósitos más altos. Bueno, como usted puede ver, sin embargo, la experiencia de Job, gracias a Dios, parece ser la excepción y no la regla. La excepción y no la regla. Bueno, amados hermanos, entonces, vivamos nuestra vida con una expectativa confiada, no de la excepción, sino del cuadro que se nos presenta en el libro de los Salmos, de principio a fin. Y este es Jehová de los ejércitos, dichoso, bienaventurado, el hombre, la mujer, el joven, el niño. Bienaventurado es todo aquel que en ti confía. La próxima semana veremos, o en nuestra próxima lección, mejor dicho, veremos entonces más acerca de este tema tan central en la teología del libro de los Salmos. Recuerde usted entonces, los Salmos, el libro de los Salmos nos fue dado, fue escrito para enseñarnos cómo disfrutar, cómo experimentar la bienaventuranza de la que habla a través de vivir una vida piadosa. Así que le pido que me acompañe en las siguientes lecciones. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. Señor Dios, queremos darte gracias porque poco a poco estamos explorando las inescrutables riquezas de este libro maravilloso, el libro de los Salmos. Señor, debemos confesar que tenemos nosotros dificultad para apropiarnos de esta verdad, de este mensaje, de este tema central, que el libro de los Salmos nos fue dado para enseñarnos a experimentar esa bienaventuranza de la que habla. Y esto a través de vivir una vida piadosa. Oh Señor, tenemos problemas porque, por un lado, nosotros no creemos que en verdad tú quieres que vivamos una vida dichosa, una vida bienaventurada. A veces pensamos que esto es pecado. Oh Señor, pero también tenemos que confesar que tenemos problemas porque vamos al otro extremo. Y entonces empezamos a ver las bendiciones materiales como la meta última, como el fin de la vida. Y entonces llegamos a amar más las bendiciones que a ti mismo. Padre, tenemos problemas también porque a veces tú interrumpes ese ideal. Y entonces lo que debiera ser no es, y lo que es no es lo que debe de ser. Y hay perplejidad, estamos perplejos porque lo contrario pareciera estar sucediendo. Que los injustos, los pecadores, los incrédulos son más bendecidos y disfrutan más la vida, tienen menos problemas y menos dificultades que los creyentes. Pero, oh Señor, tú nos llamas a confiar en ti, porque dichoso es aquel que confía en ti. Porque, Señor, cuando tú decides interrumpir ese ideal, es porque tú tienes propósitos más altos. Ayúdanos a confiar en ti. Oh Padre, queremos pedirte que a través de la obediencia a tu palabra podamos disfrutar más y más de esa vida bienaventurada a la que tú nos llamas, que tú prometes, para la que nos creaste y nos redimiste. Sabemos, Señor, que el disfrute de esa vida de este lado del cielo, de este lado del Edén, de este lado de la eternidad será limitada. Y en ocasiones habrá mucho sufrimiento. Pero cuando tú vengas, Señor, habrá gozo, habrá dicha, habrá bienaventuranza sin fin, plena. Como el Salmo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ayúdanos, Señor, a vivir con esa expectativa de la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.